¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en las lecturas platónicas. Estamos cerrando el libro número 3 de La República. Ya pasamos pues por la primera parte. Ahora estamos ya en la parte final. Ya hablamos sobre la música. Ya hablamos de Platón, pues censurando también a los músicos, ¿no? Mucho más incluso que los poetas, diría, ¿sí? Bien, ya está mostrando pues su faceta totalitaria Platón. Aquí dice, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Entonces, ya que acabamos con la música y todos sus detalles, ahora nos toca hablar de la gimnástica, porque también, ¿no? La formación es tanto música como también es el cuerpo y alma, ¿no? O sea, ambas cosas. Y ahora toca hablar en esta primera mitad sobre la gimnástica, sobre cómo es el cuidado del cuerpo y qué tipo de cuidado del cuerpo se le debe dar, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la educación de los guardianes, o sea, de aquellos que van a dirigir justamente esta polis. Y estamos conversando con Glaucón, ya Dimanto se mantuvo al inicio, ahora toda esta segunda parte es Glaucón. Vamos a hablar de Glaucón y justamente ¿Qué, cómo qué se va a libro, presentar. qué línea, qué libro, qué línea? Estamos en la línea 403C del libro 3 de la República. Ya. Vamos a tener tres escenas. La primera va de la 403C a la 408D, ¿sí? Y eso nos tomará un promedio de 13 minutos, así que para hacer los comentarios y demás, que hoy también prometen, vamos una vez comenzando con nuestras lecturas. Para eso, a ver, un momento. Vamos a compartir nuestro diálogo. Estamos usando la versión clásica de Gredos, por supuesto, ¿ya? Y hay unas cositas que corregir nada más por ahí, pero bueno, por lo demás está bien esta traducción, diría, ¿no? Esta versión. Ok, entonces empecemos con Glaucón. Damos paso a la cuenta de tres. Déjenme poner también aquí el cronómetro. A ver, 3, 2, 1 y ya. Ahora Estoy de bien, acuerdo. Ay, listo, gracias. Ahora bien, después de la música, los jóvenes deben ser educados por medio de la gimnasia. es lo que corresponde. Por lo tanto, también en ese sentido, hay que educarlos desde niños toda la vida. Te diré lo que pienso sobre este asunto, pero examínalo tú también. No creo que aun cuando el cuerpo esté en condiciones óptimas, su perfección beneficie al alma, pero en el caso inverso, un alma buena, por medio de su excelencia, hará que el cuerpo sea lo mejor posible. ¿Y tú qué opinas? Lo mismo que tú. Pues entonces, si hemos atendido suficientemente nuestro espíritu y le transferimos el cuidado más preciso de lo que concierne al cuerpo y nosotros indicamos solo las pautas para no extendernos en discursos, ¿actuaremos correctamente? Sin duda. Ya hemos dicho que los guardianes debían abstenerse de embriagarse, porque para cualquiera es más admisible que para un guardián la embriaguez y la pérdida de la noción del lugar de la tierra en que está. En efecto, sería ridículo que un guardián necesitara a su vez de un guardián. Y en lo que a los alimentos concierne, pues nuestros hombres son atletas que toman parte de la competición más importante, ¿no crees? Sí, lo creo. ¿Y será el modo actual de ejercitarse el adecuado para ellos? Tal vez. Sin embargo, es algo somnoliento y peligroso para la salud. ¿O no ves que se pasan la vida durmiendo y si se alejan un poco del régimen prescrito, estos atletas padecen grandes y violentas enfermedades? Sí, lo veo. Entonces se necesita un tipo de ejercicio más adecuado a nuestros guerreros atletas, quienes como los perros deben estar siempre alertas y agudizar al máximo ojos y oídos, y aun cuando sufran muchos cambios durante las campañas, sea de agua y diversos alimentos, sea de calores solares y de tormentas invernales, han de gozar de una salud resistente. Estoy de acuerdo. En tal caso, la mejor gimnasia no estará hermanada con la música que hace un momento describíamos. ¿Qué quieres decir? Pienso en una gimnasia simple y adecuada, especialmente en lo que concierne a la guerra. ¿Y cómo será? Eso lo hemos aprendido de Homero. Sabes que cuando sus héroes comen en campaña, no los alimenta con pescado, ni aunque estén junto al mar o en el Helesponto, y tampoco con carne hervida, sino solo asada, que es la que más fácil pueden procurarse los soldados, porque como se suele decir en todas partes, es más fácil proveerse el fuego solo que dar vueltas de un lado a otro llevando potes. Más fácil, en efecto.
Y en cuanto a dulces, creo, Homero jamás los menciona. Y esto es algo que los demás atletas saben. Si han de mantener su cuerpo en forma, deben abstenerse de todos los alimentos de esa índole. No solo lo saben bien, sino que efectivamente se abstienen de ellos. Y no creo, mi querido amigo, que apruebes la mesa siracusana ni la variedad de platos sicilianos, salvo que opines que esas cosas son correctas. No, no, no opino eso. En tal caso, también censurarás a los hombres que, debiendo mantener su cuerpo en forma, tengan una joven corintia como concubina. Claro que sí, Y las afamadas delicias de la pastelería ateniense. necesariamente. Pienso que haríamos una comparación correcta si cotejáramos semejante alimentación y todo ese régimen de vida con la melodía y el canto compuesto donde caben todas las armonías y todos los ritmos. De acuerdo. Ahora bien, la variedad produce intemperancia en un caso y en el otro enfermedad. En cambio, la simplicidad en la música genera moderación en el alma y la simplicidad en la gimnasia confiere salud al cuerpo. Es muy cierto. Pero si en el estado abundan la intemperancia y las enfermedades, se abren muchos tribunales y casas de atención médica y la argucia judicial y la medicina son veneradas solemnemente cuando incluso muchos hombres libres ponen su celo intenso en ellas. Y no puede ser de otro modo. Sin duda, no podrás dar como una prueba mayor de una educación pública viciosa y vergonzosa que la que ofrece la necesidad de médicos y jueces hábiles, no solo por parte de gente vulgar y de los trabajadores manuales, sino también por quienes se jactan de haber sido educados de forma liberal. ¿No te parece vergonzoso y una parte importante prueba de la deficiente educación y de una importante prueba de la deficiente educación, la necesidad por falta de justicia y de recursos propios de apelar a otros en calidad de amos y jueces? Es lo más vergonzoso. Dime pues, si no te parece más vergonzoso aún esto, cuando alguien pasa la mayor parte de su vida en los tribunales como acusado o acusador, y lo que es peor, a causa de su ignorancia de lo valioso, se persuade de que debe enorgullecerse de su habilidad para el delito y de su capacidad para dar toda clase de vueltas, recorrer todos los recovecos y escapar, doblándose como un mimbre, a fin de no afrontar la justicia. Y esto por cosas de poco o ningún valor, mientras desconoce cuánto más bello y mejor es organizarse la vida de modo que no tenga necesidad de un juez semidormido. Sí, me parece que esto es más vergonzoso aún. Y en lo que concierne a la necesidad de la medicina, no causa las heridas ni de una de esas enfermedades que acometen anualmente, sino por obra de la pereza y del tipo de vida que ya hemos descrito. Se llenan como si fueran estanques de corrientes y de vientos, obligando a los ingeniosos esquelpiadas a poner a estas enfermedades nombres como catarros y flatulencias. ¿No te parece también vergonzoso? Sí, en realidad esos son nombres de enfermedades recién inventados y absurdos. A mi ver, nada de eso había en tiempos de Asclepio. He aquí la prueba. Cuando sus hijos estaban en Troya y vieron a Eurípilo herido, no censuraron a la mujer que le dio de beber vino de Pramno, salpicado con harina de cebada y con queso fresco rallado, que parece ser inflamatorio, ni han censurado a Patroclo por proceder de ese modo. Y sin embargo, era una bebida absurda para quien estuviera en esas condiciones. No tan absurda si reflexionas que antiguamente, según se dice antes de Heródico, los asclepiadas no practicaban el arte de atender enfermedades, la medicina actual. Heródico, que era maestro de gimnasia y cayó enfermo, mezcló la gimnasia con la medicina, con lo cual se atormentó primeramente y al máximo a sí mismo y después a muchos otros de sus sucesores, ¿De qué manera? haciendo que su muerte fuese lenta. En efecto, al atender cuidadosamente su enfermedad, que era mortal y no pudo curar, vivió toda su vida sin tiempo para otra cosa que no fuera su tratamiento médico, torturándose si llegaba a apartarse en algo de su régimen habitual, y así llegó a la vejez, muriendo duramente a causa de su sabiduría. Bello presente le aportó su arte. El que es natural, para quien no sabe de Asclepio, no mostró a sus descendientes esta clase de medicina, no por ignorancia ni inexperiencia, sino porque sabía que para todos los ciudadanos de cada estado bien ordenado hay asignada una función que necesariamente deben cumplir, y nadie tendría tiempo para enfermarse y pasar toda la vida ocupado en su tratamiento médico. Es algo que absurdamente nosotros advertimos cuando se trata de los artesanos y lo pasamos por alto, en cambio, si se trata de gente rica y que parece dichosa.
¿Cómo es eso? Cuando un carpintero está enfermo, pide al médico que le libere de la enfermedad, sea bebiendo alguna poción que lo haga vomitar o evacuar excrementos, sea recurriendo a una cauterización o a un corte con un cuchillo. Pero si se le prescribe un régimen largo, haciéndole ponerse en la cabeza un gorrito de lana y todo lo que siga esto, pronto dirá que no tiene tiempo para estar enfermo ni le es provechoso vivir así, atendiendo a su enfermedad y descuidando el trabajo que le corresponde. Y después de eso se despedirá de ese médico y emprenderá su modo de vida habitual, tras lo cual se sanará y vivirá ejerciendo su oficio. O en caso de que su cuerpo no sea capaz por sí solo de resistir, morirá y quedará liberado de sus preocupaciones. Tal parece ser la medicina que corresponde aplicar a este tipo de hombre. ¿Y acaso eso no es así porque tiene una función tal que si no le realiza, no le resulta provechoso vivir? Es evidente. El rico, en cambio, podemos decir que no tiene una función propia, que si fuera a abandonarla, su vida carecería de sentido. Podemos decirlo. ¿No has oído, como dice Fosílides, que cuando ya se cuenta con medios de vida, se debe practicar la virtud? Por mi parte, opino que la deberíamos practicar también antes. Pero no vamos a pelearnos por este punto, sino más bien a instruirnos si eso de practicar la virtud debe ser ocupación propia del rico a tal punto que la vida carezca de sentido para éste si no puede ocuparse de ella, o bien si ese cuidado de las enfermedades que impedía al carpintero y a los otros artesanos pensar en su propio oficio no es un obstáculo para cumplir con la exhortación de Fosílides. Sí, por Zeus, probablemente lo que más impida cumplir con ella es la exagerada tensión del cuerpo más allá de la gimnasia común. Es, en efecto, algo molesto tanto en la administración de la casa como en las expediciones militares o en el desempeño de cargos sedentarios en la ciudad. Pero la mayor de las dificultades que acarrea concierne a toda clase de aprendizajes, pensamientos y reflexiones acerca de sí mismo, ya que se imagina siempre cefaleas y mareos y se acusa a la filosofía de generarlas. De modo que allí donde exista ese cuidado de las enfermedades, será un obstáculo en todo sentido para que la virtud sea practicada y para que sea puesta a prueba, pues hace que la persona crea estar siempre enferma y nunca deje de lamentarse por el estado de su cuerpo. Es natural. Y podremos decir que Asclepio conocía estas cosas y ha tenido en cuenta a aquellos que mantienen sanos sus cuerpos gracias a la naturaleza y a su régimen de vida, y solo los afectados por alguna enfermedad bien delimitada, pues para ellos, en tal condición, ha revelado el arte de la medicina. Y para no perjudicar a los asuntos políticos, les prescribió pociones, incisiones que expulsaran las enfermedades sin cambiar la dieta habitual. En cambio, en los casos en que los cuerpos están totalmente enfermos por dentro, no intentó prolongar la desdichada vida de los enfermos por medio de dietas, incluir evacuaciones, infusiones graduales, ni hacerles procrear hijos semejantes a ellos, probablemente. Ha pensado, en efecto, que no se debía curar al que no puede vivir en un periodo establecido como regular, pues eso no sería provechoso para él ni para el Estado. Hablas de Asclepio como si hubiese sido un estadista. Es patente que lo era, y también sus hijos. ¿No ves cómo revelaron su bravura en la guerra de Troya a la vez que emplearon la medicina del modo que he descrito? Recuerda que cuando una flecha de Pándaro le produjo a Menelao una herida, chuparon la sangre de esta y le aplicaron un remedio calmante, pero no le prescribieron lo que después de eso debía beber o comer, como tampoco a Eurípilo, pensando que tal remedio era suficiente para curar a varones que, antes de las heridas, habían sido sanos y ordenados en su régimen de vida. Aunque sí era el caso de que en ese momento estuvieran bebiendo alguna mezcla. Pensaban que la vida de alguien enfermizo e intemperante por naturaleza no sería de provecho ni para sí mismo ni para los demás, por lo cual no se le debía aplicar el arte de la medicina ni llevar a cabo tratamiento alguno, ni aunque fuese alguien más rico que Midas. Muy ingeniosos fueron los hijos de Asclepio, según lo dices. Es lo que corresponde a la realidad. Aunque los autores de tragedias y Píndaro no compartan nuestra opinión y digan que Asclepio, hijo de Apolo, fue seducido con oro para que curara a un hombre rico que estaba por morir, por lo cual fue abatido por un rayo. Pero nosotros, conforme a lo dicho, no les creeremos ambas cosas a la vez. En efecto, si era hijo de un dios, no se envilecería por ganar dinero. Y si se envileciera por ganar dinero, no sería hijo de un dios. Eso es muy cierto. Pero dime, Sócrates, ¿qué piensas acerca de esto? ¿No es necesario que el Estado cuente con buenos médicos?
y estos han de ser sin duda aquellos que han tratado a la mayor cantidad de hombres sanos y de hombres enfermos. Análogamente, buenos jueces serán los que han tenido que vérselas con toda clase y naturaleza de hombres. Claro que pienso que debe tener buenos médicos, pero ¿sabes a quiénes considero tales? Solo si me lo dices. Puedo intentarlo, aunque con la misma fórmula has preguntado por dos cuestiones distintas. ¿Cómo es eso? Bien, a ver, entonces entramos a la sección de la gimnasia, la gimnástica, ¿no? El cuidado del cuerpo. Recuerden que, ¿qué tal? Saludos a todos los que se han conectado, ¿no? Pues la educación griega tenía que ver también con el cuidado del cuerpo, ¿no? Eso lo podemos desde su arte hasta todo en ellos, ¿verdad? Ahora, Platón dice, bien, así como hemos prescrito, ¿no? ¿Qué es lo que el alma debe recibir por medio de la música? Bueno, lo mismo también respecto al cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y eso que prescribe es justamente la simpleza, no la variedad, porque recordemos la sesión pasada también dijimos, ¿no? Platón no quiere la variedad, no quiere imponer variedad, ¿no? En la música no le gustan todos los tonos que hay, solamente quiere una sola tonada, ¿no? Igualito también en la gimnasia va a aplicar el mismo principio, ¿sí? El principio es que la simplicidad, ¿no? O el aplotez, como se dice, ¿no? Va a generar un cuerpo saludable en la gimnasia y en la música un alma moderada, ¿sí? Él no va a buscar la gimnasia para fortalecer el vigor del cuerpo, lo va a decir más adelante, sino más bien para despertar esa parte valiente que tenemos todos nosotros, ¿no? Para eso va a buscar más la gimnasia, ¿no? Y en este caso está hermanada con la música, dice justamente por eso, ¿no? Y da una serie de prescripciones, ¿no? Por ejemplo, comer solamente carne asada, ¿sí? Nada de dulces, ¿no? De hecho, los atletas saben que nada de dulces también, ¿no? Y nada de concubinas corintias, ¿no? Esta parte me pareció bastante interesante, acá se los comparto, ¿no? ¿Por qué menciona a las concubinas corintias? ¿Qué tienen que ver las concubinas corintias con tener un cuerpo sano? Bueno, es que Corintio, ¿no? Era una ciudad pues portuaria, ¿sí? Donde había mucho tránsito y había mucha vida alegre por ahí, mucho lujo, desmesura, mucha promiscuidad. Entonces, claro, alguien que está cuidando su cuerpo, pues debe evitar, por supuesto, ¿no? Esta promiscuidad porque su energía también va a decaer, ¿no? Entonces, tener una concubina corintia, ¿no? Una Corinthian Corén, ¿no? Eso no sería posible. Entonces ahí también, ¿no? Dice, no, tampoco nada de concubinas corintias porque eso va a malograr el cuerpo de nuestros atletas, ¿no? Que estamos buscando, ¿sí? Acá menciona esto de que la variedad produce intemperancia y enfermedad. ¿Por qué? ¿Por En qué? cambio, Disculpa, ¿por sí, qué dijiste la de Corintias? ¿Por qué la de Corintias? porque es una ciudad portuaria y ahí hay mucho comercio y también tenían cierta fogosidad también las corintias. Entonces, eso gasta pues el cuerpo de alguien que se está cuidando, ¿no? Porque es mucha promiscuidad para alguien que tiene que mantener cierto régimen de vida y cierta salud. Es lo que encontré, No, Fernando. no, además porque cuanta más promiscuidad, más peligrosas infecciones. Claro, también justamente por eso, sí, sí. Mm, Sí, pues. como se dice en lenguaje callejero, o sea, digamos, en esos cuerpos mucho pena. Ah, claro, sí, pues. Se Ha expone a muchas cosas, ¿no? estado con muchos, pues, ha estado con Y, muchos. y no puede, pues, mantener su régimen de vida, ¿no? Bueno, Claro. a ver, antes de seguir avanzando aquí, también Kevin quiere comentarnos algo. Sí, Kevin, te escuchamos. Sí, justo que cuando mencionaste esto de que era una ciudad portuaria, es muy conocido en todos los puertos donde hay bastante movimiento, eh, que la gente que llega de alta mar a tierra, siempre, o sea, los hombres llegan como que con estas ganas de desestresarse, lo que dicen, ¿no? Ajá, Y abundan un montón también de prostitutas y todo, y es exacto, bastante común. O sea, es exacto. bastante común que cada vez que una embarcación llega a algún puerto, incluso las esposas de estos pescadores o de la gente que trabaja en el mar viaje hasta ese lugar para evitar lo que suele ocurrir, ¿no? Que es que los pescadores buscan mujeres y todo, ¿no? Supongo que por ese Mm, lado también se justifica lo que dice Platón y también lo que dice el profe, ¿no? Que hay un sí. mayor riesgo de contraer enfermedades y todo, ¿no? Mm. No, Sí, de hecho, además que todos los puertos. más como son profesionales, entonces tienen muchas habilidades, ¿entiendes? Sexuales.
lo cual te termina agotando, pues, y alocando. Incluso hasta hay una canción, los marineros en alta mar le dijeron al capitán, queremos tierra, para gozar. Claro, y Kevin, que viene de Chimbote, lo ha vivido, pues, uno del Callao también lo sabe. Se sabe, Claro, profe, se sabe eso, sí. Claro. se sabe, sí, sí. O sea, ahora, Aquí en todo lugar. Kevin no nos quiere contar más anécdotas, porque él que ha sido futbolero y jugador, debe tener muchas anécdotas al respecto, ¿no? No, no Creo, se puede, no, yo estoy tranquilo en mi casa, profe. creo que Porque acá lo dejamos nomás, no vamos a pasar problemas ella, al buen que. Pero bueno, nada de concubinas corintias entonces. Y bueno, a ver, es más, seguimos restringiendo, ¿no? Porque estamos buscando los ejercicios, recuerden que ejercicios es asquesis, ¿no? Los ejercicios más adecuados para nuestros atletas, ¿no? Que son los que van a dirigir, pues, la ciudad. Y bueno, el principio se mantiene que la variedad produce mal y la simplicidad produce bien, y si prima la variedad, prima la intemperancia, priman enfermedades, entonces se va a requerir, ¿no? ¿De quiénes? De los médicos y también de los jueces. Y era acá un pequeño capítulo sobre la medicina, ¿no? Y me enseña a los Asclepiadas y Asclepio, ¿sí? Y esto es muy propio de las culturas antiguas, la cultura griega en general, ¿no? O sea, a los que ya tenían cierto deficiencia física, se lo notaba, en fin, esto ya no buscaban salvarlo, pues. Es muy distinto a nuestros tiempos actuales, en los cuales eso pues, no se ve así, ¿no? Acá, en el ejemplo que hemos dado, ¿no? Eh, sería muy imprudente querer salvar la vida de alguien que ya no va a resistir, ¿no? O sea, o alargarle el sufrimiento, como en el caso que puso aquí, ¿no? De este Heródico, creo que era, que, que mezcló la gimnasia con la medicina, y toda su vida únicamente se dedicó a curarse nada más. No tenía tiempo para más, solamente para curarse, ¿no? Acá justamente Lacón dice, ¿no? Bello presente al que le aportó su arte, ¿no? O sea, llegó hasta viejo, sí, pero ¿con qué calidad de vida, ¿no? O sea, totalmente ligado a una dieta, torturando, se dice, ¿no? En esto y alargando, pues, la pena, ¿no? Sí. Entonces, justamente eso que te dice que eso los asclepiados no eran así, o sea, no es que buscaban salvar la vida a los que ya no podían, sino más bien a los que estaban sanos, a ellos sí, ¿no? Sí, a ellos ya les daban, pues, su medicina y todo lo demás, y ahí proseguían, ¿no? Y además menciona porque, pues, si uno se mantiene así cuidando la enfermedad únicamente durante toda la vida, no vas a tener tiempo para ejercer tu función dentro de la polis, ¿no? Y ahí pone el ejemplo del carpintero, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este sentido, el médico también es un político, ¿no? Es un político. Asclepio es un político, es un estadista, porque él piensa en el bienestar de la sociedad. Entonces, a la sociedad le conviene tener individuos sanos y no detenerse en aquellos que ya no tienen una oportunidad, ¿no? Y con eso terminamos esta sección de la medicina. Bueno, se puede decir más, pero no sé si por ahí tienen algunos comentarios extras. Ah, si alguien por ahí quiere, no sé, alguna cápita sobre la medicina. Ujú. Es un arte, dice que ha revelado justamente el Dios para no perjudicar asuntos políticos. Ese es el ejemplo que pone, ¿no? Y Asclepio justamente es un buen estadista. Y antes de cerrar ya la primera escena, pues Laocón le pregunta, pero los buenos médicos deben haber tratado una gran cantidad de hombres sanos y enfermos, ¿no? Sí. Igual también con los buenos jueces, también deben haber tratado con toda clase de hombres, ¿no? Para que sean buenos médicos y buenos jueces. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos en ese caso? Y ahí ya Platón va a responder, ¿no? Justamente, cómo es que el juez o el médico debe relacionarse con los cuerpos enfermos, ¿no? O con los que tienen, pues, un alma también, un alma mala, ¿no? Porque el juez trata con las almas y el médico trata con los cuerpos. Esa es la mirada que se tiene aquí de estas profesiones, ¿no? Lo que ahora llamamos profesiones. Bien, entonces, si no hay ningún. Sí, Kevin, te escuchamos. Para pasar Sí, ya a la. ¿qué tal? A mí me vuelve a llamar la atención, a sazón de lo que estábamos hablando la semana pasada, que Platón en todo el desarrollo de sus pasos políticos siempre busca lo plano, lo lineal, ¿no? Que no hayan dulces, que la música también sea plana, que la medicina tampoco distraiga a las personas eh,
cumplir sus funciones, ¿no? En esta crítica o en ese comentario que hace de que Asclepio no comentó los cuidados a detalle que tenía él, por ejemplo, con su vida, porque los demás conciudadanos no podían distraerse. O sea, la medicina es útil o tiene que ser útil justo como dijiste, ¿no? En cuanto apoye Estaba, al claro. sistema político, ¿no? O sea, necesariamente eso, todo está regido al proyecto que él está presentando, ¿no? Ujú. Este sentido de rechazo al cambio o rechazo a lo que se aleje del plan está marcado en todos los capítulos que vamos recorriendo, ¿no? Todo Sí. lo plano. Ujú. Sí, en efecto, claro, ni siquiera hay tiempo para enfermarse, ¿no? Porque cada quien tiene que cumplir su función, así que la medicina no va a perjudicar la planificación estatal que se tiene, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? Bien, tenemos que hablar ahora un poco de los jueces, ¿no? De cómo estos también se relacionan con los demás naturalezas, ¿no? Que hay ahí en esta polis que estamos creando. Vamos ahora de la línea 408D a la 412B. ¿Sí? Es la tercera, perdón, es la segunda escena. Tenemos tres nada más en esta ocasión, es bastante corto, ¿ya? Pero igual acá también hay cosas que comentar. Entonces, compartamos ya. Esta lectura dura por lo menos unos 9 minutos por ahí. Así que vamos, comparto pantalla y conversemos sobre esto de cómo se cura el cuerpo. ¿Mm? Bien, 3, 2, 1 y ya. Por un lado, los médicos que lleguen a ser más hábiles serán aquellos que junto al aprendizaje de su arte, ya desde niños han tenido contacto con la mayor cantidad posible de cuerpos en muy malas condiciones de salud y ellos mismos han padecido toda clase de enfermedades y no son de constitución muy sana. No creo, en efecto, que al cuerpo se lo cure con el cuerpo, ya que de ser así, no se podría permitir que los médicos estén enfermos ni que se enfermen nunca, pero es por medio del alma que curan al cuerpo, y el alma no puede curar nada si es enferma o se enferma. Es correcto. Por otro lado, en cambio, amigo mío, un juez gobierna el alma por medio del alma. Y no conviene que su alma se haya educado y familiarizado con almas perversas, ni que haya pasado por toda clase de injusticias habiéndolas cometido ella misma a fin de probar por sí misma las injusticias de los demás tan perspicazmente como en el caso del cuerpo enfermo. Por el contrario, es necesario que carezca de experiencia de contacto con caracteres viciosos ya desde joven, si ha de ser honesto y discernir sanamente lo que es justo. Por ello, los hombres decentes parecen ingenuos cuando jóvenes y son engañados con facilidad por los indecentes, porque no poseen dentro de sí mismos patrones similares en rasgos a los de los perversos. Ciertamente eso es lo que suele suceder. Por ello, el buen juez no debe ser joven, sino anciano, alguien que haya aprendido después de mucho tiempo cómo es la injusticia, no por haberla percibido como residente en su propia alma, sino como algo ajeno, que ha estudiado en almas ajenas durante largo tiempo, un mal cuya naturaleza ha logrado discriminar por medio de la ciencia, sin tener que recurrir a la experiencia propia. Ese parece ser el juez más excelente. Un buen juez, en todo caso, que es lo que quería saber. Pero el que tiene un alma buena es bueno. En cambio, el hombre hábil y pronto para pensar mal de los demás, siendo el mismo autor de numerosas injusticias y creyendo ser astuto y sabio, cuando trata con gente similar a él, parece hábil y precavido, pues atiende a los patrones que posee dentro de sí, pero cuando se relaciona con gente buena y de mayor edad, resulta estúpido, por su desconfianza inoportuna y su incapacidad de reconocer el carácter sano por no tener dentro de sí los respectivos patrones que lo guíen. Pero como con mayor frecuencia se halla con hombres perversos que con hombres decentes, pasa más por sabio que por ignorante ante los demás y ante sí mismo. Es muy cierto. Ahora bien, el juez que debemos buscar es el bueno y el sabio, no el otro. La maldad, en efecto, jamás se conocerá a sí misma ni a la virtud. La virtud, en cambio, con el tiempo alcanzará el conocimiento simultáneo de sí misma y de la maldad. Por consiguiente, el sabio será el hombre virtuoso, pienso, y no el malvado. Estoy de acuerdo contigo. En tal caso, corresponde que se dicte en nuestro Estado una ley relativa a los médicos, tal como hemos descrito, y otra relativa a los jueces, de modo que los ciudadanos bien constituidos sean atendidos
tanto en sus cuerpos como en sus almas. En cuanto a los otros, se dejará morir aquellos que estén mal constituidos físicamente, y los que tengan un alma perversa por naturaleza e incurable, se los condenará a muerte. Bien ha sido mostrado que esto es lo mejor, tanto para los que padecen el mal como para el Estado. Respecto a los jóvenes, es evidente que se cuidarán de no tener que enfrentarse con los jueces, para lo cual se servirán de aquella música simple que deseamos engendra moderación. Claro que sí. ¿Y no preferirá el músico practicar gimnasia siguiendo los mismos pasos, de modo que no necesite en nada de la medicina, excepto en casos de fuerza mayor? Me parece que sí. En cuanto a la gimnasia misma y a los esfuerzos que requiere, los llevará a cabo dirigiendo la mirada hacia el lado fogoso de su naturaleza, de modo de estimularlo, y no hacia la fuerza física, como hacen los demás atletas que administran sus comidas y ejercicios en vista al vigor muscular. Muy correcto. Pues bien, Glaucón, los que han instituido la educación por medio de la música y la gimnasia no lo han hecho, como algunos creen, para cuidar por medio de esta al cuerpo y por medio de aquella al alma. ¿Y si no, para qué? Es probable que hayan instituido ambas formas de educación para cuidar al alma. ¿Cómo es eso? ¿No te has percatado de que quienes practican gimnasia durante toda la vida, sin prestar atención a la música, están dispuestos anímicamente de un modo muy distinto al de quienes están dispuestos de la forma inversa? ¿A qué te refieres? A la rudeza y rigidez por un lado y a la molicie y a la dulzura por otro. Por cierto, que los que practican la gimnasia de forma exclusiva se tornan más rudos de lo debido y los que cultivan solo la música se vuelven más blandos de lo que les convendría. Y sin embargo, la rudeza es producida por el lado fogoso de la naturaleza, la cual, si es criada correctamente, puede llegar a ser valentía. Pero si es puesta en tensión extrema, se convierte naturalmente en dureza y brutalidad. Así me parece. Pues bien, ¿no es acaso la dulzura peculiar de la naturaleza que ansía saber? No hay que dejarla relajar de modo que se vuelva más blanda de lo debido, sino que educándola bien se logrará que sea suave y ordenada. Así es. Y decíamos que los guardianes deben poseer por naturaleza ambas cosas. Efectivamente, deben poseerlas. ¿Y no es necesario también que armonicen ambas entre sí? Por supuesto. ¿Y el alma del hombre en cual armonicen no será un alma sabia y valiente? Ciertamente. ¿Y la del hombre en que no armonicen no será ruda y cobarde? Con seguridad. En tal caso, cuando alguien se abandona a la música, de modo tal que el sonido de la flauta hechice su alma y fluye a través de sus oídos como de un embudo para oír armonías como las que hemos escrito, dulces, suaves y plañideras, y pasa toda su vida canturreando y disfrutando las canciones, lo primero que le ocurre es que si cuenta con alguna fogosidad, ésta se vuelve dúctil como el hierro y de rígida e inservible se hace útil. Pero si continúa sin resistir al hechizo, su fogosidad pronto se disuelve y se funde, hasta consumirse, como si cortaran los nervios del alma misma, y el hombre se convierte en un guerrero pusilánime. Muy cierto. Esto se cumple rápidamente si ya desde un comienzo se trata de alguien desprovisto de fogosidad por naturaleza. Si en cambio tiene fogosidad, se le debilita el ánimo y lo vuelve inestable, de modo que se irrita rápidamente por poca cosa y de la misma manera es aplacado. De allí que tales hombres lleguen a ser díscolos e irascibles en lugar de fogosos, por hallarse colmados de descontento. Sí. Ahora, si un hombre se ejercita conociudad en la gimnasia y se alimenta con festines opíparos, dejando de lado la música y la filosofía, no sucederá primeramente que el buen estado corporal lo llene de orgullo y de buen ánimo y lo hará ser más valiente de lo que era. Sin duda. Y en el caso de que no se ocupe de ninguna otra cosa y que de ningún modo se relacione con la musa, si existiese dentro de su alma algún deseo de aprender, no sucede que puesto que no gusta de aprendizajes, ni indagaciones, ni participa de discusiones, ni de otras cosas que pertenecen a la musa, ese deseo se debilita, se ensordece y se enceguece, porque no ha sido despertado ni alimentado en medio de sensaciones que no han sido purificadas. De acuerdo. Tal hombre se convertirá, creo, tanto en un enemigo de la razón como un extraño a la musa, y no acostumbrará a persuadir por medio de argumentos, sino por la violencia y la fuerza, como una fiera, para conseguir sus propósitos, y vivirá en la ignorancia y en la ineptitud para la
convivencia, falto de todo sentido del ritmo y de la gracia. Así es. Creo incluso poder decir que algún Dios ha concedido a los seres humanos estas dos artes, la de la música y la de la gimnasia, con miras a estas dos cosas, la fogosidad y el ansia de saber. Por tanto, no con miras al cuerpo y el alma, excepto de forma accesoria, sino de modo que ambas alcancen un ajuste armonioso entre sí, después de ponerse en tensión adecuadamente y adecuadamente relajarse, hasta llegar al punto más conveniente. Efectivamente. En tal caso, aquel que combine la gimnasia con la música más bellamente y le aplica el alma con mayor sentido de la proporción, será el que digamos con justicia que es el músico más perfecto y más armonioso, con mucha más razón que el combina entre sí las cuerdas. Es muy probable, Sócrates. Pues bien, querido Lacón, ¿no necesitaremos en nuestro estado un supervisor siempre atento a esto si queremos preservar la estructura básica de dicho estado? Ciertamente lo necesitaremos y que sea lo más capaz posible. Ya tenemos entonces las pautas de su crianza y educación. ¿Para qué habríamos de escribir las danzas de los alumnos o las cacerías o las persecuciones con perros o las competiciones hípicas y gimnásticas? Pues es evidente que estas actividades deben ajustarse a aquellas pautas y por lo tanto no es difícil descubrir su modalidad. No es difícil, probablemente. Ok, listo, gracias. Miren, ya entramos en un terreno súper interesante, ¿eh? El tema de la gimnasia, ¿no? Los ejercicios, el cuerpo, el cuidado del cuerpo, ¿no? Y cómo esto también se relaciona, pues, con el cuidado del alma. Súper interesante lo que dice, acá hay muchas cosas que comentar, es un párrafo pequeño, pero en fin, es Platón en todo caso, ¿no? Siempre hay algo que decir por acá. Y la primera, a ver, esto de que el cuerpo no se cura con el cuerpo, sino que el alma cura al cuerpo, ¿no? Esto me recordó inmediatamente, pues, a lo que dice Oscar Wilde en Dorian Gray, ¿no? Él dice, por ejemplo, bueno, lo tengo acá apuntado, por supuesto, que nada puede curar el alma excepto los sentidos y nada pueden curar los sentidos excepto el alma, ¿no? ¿Sí? Se parece mucho a esta frase, no sé, quizás lo tomó de aquí o en todo caso estas dos frases ¿no? confluyen en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál, Aquí es cuál? por medio... Porfa, repítela, por favor. Ah, de Por- Wilde. Sí, Ya, en el retrato de Dorian Gray, ya. Wilde dice que nada puede curar el alma excepto los sentidos y Ujú, nada puede curar los sentidos excepto el alma, ¿no? ujú, O sea que ya. los dolores del alma se curan mediante los sentidos y al revés, pues, ¿no? O ¿Cuál es sea, la moraleja? ¿Cuál es la moraleja para ti? la moraleja en Platón o en Wilde. Guay, Eh, que es lo bueno, es mismo. que Wilde también, sí, es lo mismo, justamente. Es que Wilde, claro, eh, es bastante, ¿cómo llamarlo? Abierto a muchas sensaciones, ¿no? El señor Wilde, ¿no? Todos saben la vida que ha tenido y todo, ¿no? Entonces, claro, si él sentía su interior así como que pesadumbrado, entonces se dedicaba a los placeres del cuerpo, justamente para cortar justamente este sentimiento, ¿no? De pesadumbre y lo demás. Y al revés también, ¿no? ¿Sí? Es Yo que, entendía que no, él quería, es que, sí, joven profesor, para Paraguay, como los griegos, cuerpo y mente van juntas. sensualista, claro. No, es que no seas sensualista, por favor. Simplemente cuerpo y mente van justas, van juntos. O sea, lo que te alegra el alma también te va a alegrar el cuerpo. Y lo que te alegra el cuerpo también te va a alegrar el alma. Pero siempre en mesura, pues. ¿Te das cuenta? Pero Wilde no es mesurado, Fernando. Wilde no es mesurado para nada, ¿no? Ah, Por la cárcel, ¿no? O sea, Wilde no es mesurado, o no, sea, no, guarda, pero no era un puto, simplemente que le no era gustaba, puto. ya pues, ya Tampoco, era, tampoco. se había enamorado de un joven nada más, pues, pero no era puto. No, a ver, No, ¿ves no era puto. cómo eres prejuicioso? ¿Cómo te sale que has sido monaguillo de chiquillo también tú? ¿Ah? Ese Wilde. No, sí era igual, sí era igual, es interesante, pero también hay que señalar que sí, pues, ¿no? En una Inglaterra victoriana, sí, el hombre era pues un ente muy Claro, distinto. claro, por Sí, supuesto, muy y distinto. tuvo el coraje en público decirlo, pues y que lo amo y punto. Mm. Sí, sí, sí. Tiene poemas muy lamentables también cuando ya la situación se va poniendo muy negra, ¿no? Sí, es curioso encontrar un eco de Platón en Wilde, ¿no? Ese era el comentario, ¿no? Que Platón ya lo menciona desde antes, por supuesto, ¿no? Que
que los males del cuerpo también, pues el alma también tiene que ver, ¿no? ¿Sí? De hecho, ahora, antes del paso que vino, ahora se sabe que, claro, exacto, ¿no? Tenemos una psicosomática, creo que se llama eso, cuando uno exterioriza, ¿no? En el cuerpo, cuando somatizas, ¿no? O sea, tienes mucho estrés, obviamente te salen granos, no sé, por ahí tienes un catarro, ¿no? O sea, es cierto, o sea, el cuerpo exterioriza el estado interior de uno mismo, ¿no? Entonces sí hay una conexión, pues, directa ahí entre alma y cuerpo, ¿no? Bueno, era por ahí el comentario. Y era Kevin, Bien, también te escuché. gracias. No, sí, justo para redondear lo que estaban conversando con el profe sobre Dorian Gray. Ahí el ejemplo de sensualista es el otro amigo, pues no el que se me va el nombre, Sir. Sí, sí, también se me fue el nombre, sí, sí. Ese de ahí El sí era pintor y más sí, claro, exacto. cuerpo, sí, sí, ese era más cuerpo nada más, solo le interesaba el placer, ¿no? Y incluso era un Exacto. poco egoísta, medio patán. En cambio, Dorian, claro, Dorian se entrega a las pasiones, pero también sufre, ¿no? Con la muerte de la Sí, chica esta. la primera, claro. Alguien de Exacto, ¿no? literatura que nos Entonces, ayude por acá para no dar sí, vergüenza. civil, ¿no? Civil, Ahí está, ¿ya? Basil Henry Sí, Dorian. claro, exacto, civil. Qué mal. Y, Ujú. y, y bueno, claro, ¿no? Oscar Wilde también, o sea, a pesar de, o sea, podría sonar raro o podría aparentar un sensualismo por ser homosexual, pero nada que ver, ¿no? Es sensualista para esa época, ¿no? Los victorianos Para que la están como época. que saliendo Sí, del puritanismo y que no aguantan nada, ¿no? En para la época. cambio, o sea, Oscar Wilde tiene esa sensibilidad y sí, supongo que también se habrá unido con Platón ahí también, ¿no? En eso, pero bueno, ese era como para redondear lo que estaban Mm. comentando. Sí, es bien juguetón, ¿no? O sea, él mismo no sé, lo veo como un Jaime Bailey, algo así actualmente, ¿no? O sea, él sabe lo que está haciendo, ¿no? Y lo hace adrede y todo eso. Es bien curioso, el señor Oscar Wilde. Bueno, entonces estamos hablando de esto y bueno, luego habla del juez, ¿no? Y los jueces, acá sí ya los jueces ya, bueno, no habla del cuerpo, ya acá habla del alma, ¿no? O sea, el alma, los jueces gobiernan el alma por medio del alma. Entonces, no conviene pues que un juez que gobierna las almas por medio del alma tenga dentro de sí caracteres viciosos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues Platón lo aparta, ¿no? Le dicen, no, desde joven no debe juntarse pues con los malos, ¿no? Porque ¿qué pasa si hace eso? Bueno, va a ser como el hombre de Inos, ¿no? O sea, el hábil, ¿no? El hábil acá le pone. Que claro, él es muy vivo, ¿no? Muy vivo, muy con los que son así, como él, ¿no? Se reconoce entre ellos y sabe ser precavido y hábil y todo lo demás, ¿no? Pero cuando se junta con otro tipo de gente, con los ancianos más que nada, porque acá los ancianos son los que dominan, ¿no? Los ancianos, los mayores de edad, ¿no? Y que son gente buena, ahí pasa por un estúpido. ¿Por qué? Porque es demasiado desconfiado, ¿sí? O sea, piensa que algún acto que le están haciendo tiene una otra intención, que le quieren pedir algo, no sé, y se pone muy alerta a cosas de las cuales no debería ponerse alerta, ¿no? Entonces ahí toda su vivacidad no le sirve porque no está pues con gente como él, ¿no? Sino con otro tipo de personas. Entonces, eso es lo que bueno, Sócrates, en pluma de Platón, está diciendo, ¿no? Ahora, dice, pues, ¿no? Y acá también viene una nota muy, muy importante, ¿no? Dice que los malos, ¿no? La maldad en general, no se conoce jamás a sí misma y tampoco conoce la virtud, ¿sí? Pero en cambio la virtud sí se conoce a sí misma y también conoce la maldad, ¿no? Y bueno, acá quizás venga una nota junguiana, ¿no? Que, claro, ¿no? Jung, por ejemplo, ¿no? Interpretando, creo que estaría de acuerdo con esto, porque, claro, si el mal se conoce a sí mismo y la virtud, pues deja de ser maldad, ¿no? Porque la virtud es la sombra de la maldad, ¿sí? O sea, es la parte que la maldad no tiene. Claro, claro, perfecto. Entonces, claro, si el malo se conoce a sí mismo, se reconoce como malo, entonces ya deja de ser malo porque ya se está reconociendo, pues, ¿no? Y ya puede alcanzar la virtud. Pero es maldad porque está cegado a eso, o sea, no ve su maldad, ¿no? No ve su maldad. En cambio, el virtuoso no es el bueno, por cierto, ¿eh? El virtuoso no es el bonito, ¿no? El virtuoso, en cambio, él sí, simultáneamente se conoce a sí mismo, por eso es virtuoso, y también reconoce, pues, la maldad, o sea, integra la sombra, como dirían los psicoanalistas, ¿no? Sabe Está que es integrando, animal, sabe que es animal, sabe, sabe que es sabe que es animal y animal. peligroso. Sabe que, Exacto, o sea, el reconoce. ejemplo que siempre les he puesto, chicos, es decir, sabe que las uñas le crecen rápido y se las anda cortando. Exacto, Sabe que suda y su sudor apesta, por eso se baña. así es.
das cuenta? No, Sí, claro. no como el hipócrita que cree o para decirlo en lenguaje de pseudo santos que conozco en la Facultad de Teología, ¿ya? Y esto lo dijo el padre Carlos Rosell, mira, un sabio, un padre que ustedes lo conocen, padre Carlos Rosell. Dijo, aquí hay algunos que creen que su sudor huele a agua bendita, sus pedos huelen a incienso, cuando en realidad son humanos y apestan igual que todos. Lo que hay que hacer es cuidar de ser más pecadores, nada más. Claro, ¿Ya? claro. Sí, pues. Eso pasa al comunista, y el comunista, que se creen lo más inteligentes, se creen la limpieza Moral, moral, y mira claro. toda la mierda que son ahora. ¿Ves? Ujú. Bueno, ahí está, Platón, hace más de 2000 años diciéndonos esto, ¿no? Así es, Que es un genial. principio Un sí, genio, un genio, un genio un realmente. genio, ¿no? Sí, sí, es un O genio. también, por ejemplo, la otra, el burro incapaz, es incapaz de darse cuenta de que es burro, ¿te das cuenta? Y sigue haciendo daño. Y esa es, Claro, y exacto. esa es su ventaja, ahí lo tienes a Pedro. ¿Te das cuenta? Ahí tienes a Pedro que todavía le dan tribuna. ¿Te das cuenta? La última que ha dicho, yo los voy a colgar cuando esté en Palacio, ya nos vamos a reencontrar en cambio de gobierno. Porque Ah, sí. hay gente burra que anda pidiendo su libertad. ¿Te das cuenta? Bueno, son cosas que pasan en la política peruana y en general, ¿no? En la política también hay mucha gente Burra, discapacitada e incapacitada para eso también. incapaz, Sí. incapaz. Ambas, ambos, sí. Sí, porque ese señor debe tener una discapacidad seguramente cognitiva, ¿no? Seguramente. Bueno, sigamos hablando de este asunto. A ver, respecto a los médicos y los jueces, pues no, bueno, los médicos cuidan el cuerpo, los jueces el alma, y acá viene pues eso que ya les comenté, que los griegos, como culturas antiguas, ¿no? A quien ya no podía, pues ya no insistía, ¿sí? Ya no, ¿para qué, no? ¿Sí? Dejan morir a los mal constituidos físicamente, pero incluso mucho peor, ¿no? O sea, a los que ya son incorregibles, los que tienen alma perversa, incurable, a ellos los mandan a matar, ¿sí? Pena de muerte para ellos. ¿Mm? Claro, es bien estricto, ¿no? Porque nada de eso le sirve pues a un estado virtuoso, ¿no? Un estado no necesita de este tipo de personas. Entonces, la gimnasia dice, ¿no? Ya salteándonos a la parte del equilibrio entre cuerpo y mente, creo que ya está bastante claro, en cuerpo y alma. La gimnasia tiene que mirar justamente no al vigor muscular, sino más bien a despertar esa valentía, ¿no? Y la música no tiene que volvernos, pues, afeminados, ¿no? No tiene que volvernos, bueno, es una palabra que viene de esta sección, ¿no? No tiene que volvernos ni débiles, ni tampoco, ¿no? Demasiado dúctiles, ¿no? Porque eso nos hace muy, muy, muy suaves, ¿no? A mí no estamos hablando de los guardianes, ¿no? O sea, se debe combinar ambas cosas, o sea, que ni mucha gimnasia, ni mucha música, porque ambas van a perjudicar, ¿no? Si es solo gimnasia, te vuelves muy rudo, muy, muy rígido. Si eres solo música, muy blando, muy débil. Si eres solo gimnasia, tus deseos de aprender van a reducir, ¿no? O sea, eres puro músculo nada más, pero no tienes cerebro, pues. No te dedicas a la musa. La musa misma te es ajena, dice, ¿no? La música misma te es ajena, tu deseo de aprender decrece y solamente te dedicas pues al cuerpo y a verte y sentir orgullo, ¿no? Por tu cuerpo y ya está, ¿no? Entonces, no es lo más conveniente, ¿sí? Porque acá te haces estúpido, pues. En cambio, si te vuelves full música, ahí ya te vuelves muy, muy débil, muy dúctil, ¿no? Tampoco sirve para esto. Entonces, hay que mesurar ambas cosas. La música nos despierta el ansia de saber, ¿no? Y la gimnasia, pues, ¿no? El vigor, el valor, ¿no? Va por ahí, ¿sí? O sea, busca un término medio, pues, ¿no? Como va a buscar más adelante el propio Aristóteles. Lo que sí me causa acá ahí cierta suspicacia es que Platón niegue que la tradición griega sí haya dirigido la gimnasia para el cuerpo y la música para el alma, ¿no? Él dice, no, todo es dirigido al alma, ¿sí? Curioso, ¿no? Él dice, no, en verdad no es así, porque acá lo comenta, ¿no? O sea, según se dice, ¿no? Estas artes son una para el cuerpo, otra para el alma, no, pero en verdad esas dos son para el alma. Ninguna es como que para el cuerpo en sí, sino que es más para purificar el alma y todo ello. Bueno, es Platón, pues está dirigiéndolo todo, pues, a su propia, ¿no?
a su propia interpretación. Ok, no sé, ¿aquí tienen alguna consulta más que se quieran hacer respecto a lo que se ha dicho? Tema de la educación, el tema de la medicina y, bueno, la poca o nada piedad que existía en ese entonces para, ¿no? Los que estaban, pues, con malas condiciones, ¿no? Sí. Bueno, si no hay comentarios, entonces eh, vamos a la tercera escena, ¿sí? Que es ya la última. Vamos de la 412b a la 417b, ¿ya? Y ahí ya estamos cerrando el libro 3. Y acá vamos a hablar, pues, sobre, nuevamente, ¿no? A ver, acá está. El gobierno de los presbíteros, o sea, de los más ancianos, los que deben ser los mejores. Y acá ya viene un mito nuevamente. Se cuenta el mito, ¿no? De los que son de oro, de plata y de cobre y hierro, ¿no? Ya, ahí viene algo que ya creo que todos conocemos de Platón y hemos escuchado también de eso, cuando empezamos a conocer el tema de la República. Aquí lo menciona, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra línea 412b. Aquí está. Bien, comencemos entonces y aquí cerramos ya. A ver, 3, 1 y vamos. Y bien, y después de esto, ¿qué será lo que tenemos que decidir? No debemos referirnos a quienes de los ciudadanos ya aludidos han de gobernar y quienes han de ser gobernados. Pues está claro, Que los más ancianos deben gobernar y los más jóvenes ser gobernados es patente. es patente en efecto. ¿Y no lo es también que quienes deben gobernar han de ser los mejores de aquellos? Sí, eso también. ¿Pero los mejores agricultores no son acaso los más aptos para la agricultura? Sí, Entonces, si nuestros guardianes deben ser los mejores guardianes, ¿no deben ser acaso los más aptos para guardar el Estado? efectivamente, Y en tal caso, ¿no conviene que para comenzar sean inteligentes, eficientes y preocupados por el Estado? sin duda, Y aquello de lo que uno más se preocupa suele ser lo que ama. necesariamente. Y lo que uno ama al máximo es aquello a lo cual considera que le convienen las mismas cosas que a sí mismo, y lo cual piensa que si lo que le acontece es favorable, lo será para él también, en caso contrario. En caso contrario, no. De acuerdo. En tal caso, hay que seleccionar entre los guardianes hombres de índole tal que cuando los examinemos nos parezcan los más inclinados a hacer toda la vida lo que hayan considerado que le conviene al Estado, y que de ningún modo estarían dispuestos a obrar en sentido opuesto. Serían los más apropiados, en efecto. Por eso me parece que en todas las etapas de la vida se los debe vigilar, observando si son cuidadosos de aquella convicción y si en algún momento son embrujados y forzados de modo tal que lleguen a expulsar, como si hubieran olvidado el pensamiento de que se debe obrar de la manera que sea mejor para el Estado. ¿Qué quiere decir al hablar de expulsión? Te lo diré. Me parece que un pensamiento se va a nuestra mente queriéndolo o no nosotros, y que queremos que se vaya cuando es un pensamiento falso que trastorna nuestra instrucción, pero no queremos cuando es verdadero. Comprendo lo que concierne al caso en que queremos, pero aún necesito que se me instruya con respecto al caso en que no queremos. ¿Cómo pues, no consideras como yo que los hombres son privados de los bienes sin quererlo, mientras que los males queriéndolo? ¿No es un mal acaso engañarse acerca de la verdad y un bien alcanzar la verdad? Y bien, ¿no te parece que pensar las cosas como son es alcanzar la verdad? Tienes razón y me parece que los hombres son privados del pensamiento verdadero sin quererlo. Y esto le sucede mediante robo o embrujo o por la violencia. Esto tampoco lo entiendo. Tal vez mi mensaje sea propio de la tragedia, pues quiero decir cuando digo que le sucede mediante robo, que les hace cambiar de idea o bien olvidarla, porque en un caso el discurso, en el otro el tiempo, los despojan sin que lo adviertan. Ahora entiendes, supongo. Sí, En cuanto a los que sin quererlo son privados del pensamiento verdadero por la violencia, me estoy refiriendo a aquellos a los que alguna pena o sufrimiento hacen cambiar de opinión. esto también lo comprendo y concuerdo contigo.
Y cuando hablo de que son embrujados, me refiero, y tal vez tú podrías decir lo mismo, a los que cambian de opinión seducidos por el hechizo de algún placer o paralizados por algún temor. Parece, en efecto, que todo cuanto engaña hechiza. Pues bien, como decía hace un momento, necesitamos buscar los mejores guardianes de la convicción que le es inherente, y según la cual lo que se debe hacer siempre es lo que piensan que es lo mejor para el Estado. Los debemos observar, pues, desde la niñez, encargándolos de tareas en las cuales más fácilmente se les haga olvidar aquella convicción y dejarse engañar. Luego, hemos de aprobar al que tiene buena memoria y es difícil de engañar, y desechar al de las condiciones contrarias a estas, ¿de acuerdo? De acuerdo. También habrá que imponerles trabajos, sufrimientos y competiciones, en los cuales deberá observarse lo mismo. Correcto. Y habrá que crear una tercera especie de prueba, una prueba de hechicería, y contemplarlos en ella. Así como se lleva a los potros donde hay fuertes ruidos y estruendos para examinar si son asustadizos, del mismo modo se debe conducir a nuestros jóvenes a lugares terroríficos y luego trasladarlos a lugares placenteros. Con ello los pondríamos a prueba mucho más que al oro con el fuego, y se pondría de manifiesto si cada uno está a cubierto de los hechizos y es decente en todas las ocasiones, de modo que es buen guardián de sí mismo y de la instrucción en las musas que ha recibido, conduciéndole siempre con el ritmo adecuado y con la armonía que corresponde, y en fin, tal como tendría que comportarse para ser lo más útil posible, tanto a sí mismo como al Estado, y aquel que es sometido a prueba, tanto de niño como adolescente, y de hombre maduro, sale airoso, hay que erigirlo en gobernante y guardián del Estado y coronarlo de honores en vida. Y una vez muerto, conferir la gloria más grande en funerales y otros ritos recordatorios. Al que no salga airoso en tales pruebas, en cambio, hay que rechazarlo. Tal me parece, Glaucón, que debe ser la selección e institución de los gobernantes y de los guardianes para dar pautas, las pautas generales, sin entrar en detalles. También a mí me parece que así debe ser. ¿Y no sería lo más correcto denominar guardianes en sentido estricto a quienes cuiden que los enemigos de fuera no puedan hacer mal ni los amigos de dentro deseen hacerlo? A los jóvenes que hasta ahora llamamos guardianes, en cambio, será más correcto denominarlos guardias y auxiliares de la autoridad de los gobernantes. Me parece más correcto. Ahora bien, ¿cómo podríamos inventar entre estas mentiras que sean necesarias, a las que nos hemos referido antes, una mentira noble con la que mejor persuadiríamos a los gobernantes mismos y si no a los demás ciudadanos? No sé cómo. No se trata de nada nuevo, sino de un relato fenicio, que, según dicen los poetas, ya han persuadido de él a la gente antes de ahora, ha acontecido en muchas partes, pero entre nosotros no ha sucedido ni creo que suceda, pues se necesita mucho poder de persuasión para llegar a convencer. Me parece que titubeas en contarlo. Después que te lo cuente, juzgarás si no tenía mis razones para titubear. Cuéntalo y no temas. Bien, te lo contaré, aunque no sé hasta dónde llegará mi audacia ni a qué palabras recurriré para expresarme y para intentar persuadir primeramente a los gobernantes y a los militares y después a los demás ciudadanos, de modo que crean que lo que les hemos enseñado y les hemos inculcado por medio de la educación eran todas cosas que imaginaban y que les sucedían en sueños, pero en realidad habían estado en el seno de la tierra que los había criado y moldeado, tanto a ellos mismos como a sus armas y a todos los demás en seres fabricados. Y una vez que estuvieron completamente formados, la tierra, por ser su madre, los dio a luz. Y por ello deben ahora preocuparse por el territorio en el cual viven, como por una madre y nodriza, y defenderlo si alguien lo ataca, y considerar a los demás ciudadanos como hermanos y como hijos de la misma tierra. No era en vano que tenías escrúpulo en contar la mentira. Y era muy natural. No obstante, escucha lo que resta por contar del mito. Cuando les narremos a sus destinatarios la leyenda, les diremos: ustedes, todos cuanto habitan el estado, son hermanos, pero el Dios que los moldeó puso oro en la mezcla con que se generaron cuantos de ustedes son capaces de gobernar, por lo cual son los que valen más. Plata, en cambio, en la de los guardias, y hierro y bronce en la de los labradores y demás artesanos. Puesto que todos son congéneres, la mayoría de las veces engendrarán hijos semejantes a ustedes mismos, pero puede darse el caso
de que de un hombre de oro se ha engendrado un hijo de plata, y de uno de plata, uno de oro, y de modo análogo entre los hombres diversos. En primer lugar, y de manera principal, el Dios ordena a los gobernantes que de nada sean tan buenos guardianes y nada vigilen tan intensamente como aquel metal que se mezcla en la composición de almas de sus hijos. E incluso, si sus propios hijos nacen con una mezcla de bronce o de hierro, de ningún modo tendrán compasión, sino que, estimando el valor adecuado de sus naturalezas, los arrojarán entre los artesanos o los labradores. Y si de estos, a su vez, nace alguno con mezcla de oro o plata, tras tasar su valor, los ascenderán entre los guardianes o los guardias, respectivamente, con la idea de que existe un oráculo, según el cual el Estado sucumbirá cuando lo custodie un guardián de hierro o de bronce. Respecto de cómo persuadirlos de este mito, ¿ves algún procedimiento? Ninguno mientras se trate de ellos mismos, pero sí cuando se trate de sus hijos, sus sucesores y demás hombres que vengan después. Pues ya eso sería bueno para que se preocuparan más del Estado y unos de otros, porque creo que entiendo lo que quieres decir. De todos modos, será como la creencia popular decida. En cuanto a nosotros, tras armar a estos hijos de la tierra, hagámoslo avanzar bajo la conducción de sus jefes hasta llegar a la ciudad, para que miren dónde es más adecuado acampar, en un lugar desde el cual dominar mejor el territorio, si alguien no quiere acatar las leyes, y desde el cual defenderse del exterior si algún enemigo atacara, como un lobo al rebaño. Una vez acampados y tras hacer los sacrificios a quienes sea necesario, construirán sus refugios. ¿No te parece? Sí, Y estos han de ser tales que los protegerán en el invierno y les sirvan para el verano. claro, pues creo que te refieres a sus moradas. Sí, pero moradas de soldados, no de comerciantes. ¿Cómo diferencias entre unas y otras? Voy a tratar de explicártelo. La cosa más vergonzosa y terrible de todas para un pastor sería alimentar a perros guardianes de rebaño, de modo tal que por obra del desenfreno, del hambre o de malos hábitos, atacaran y dañaran a las ovejas y se asemejaran a los lobos en lugar de a perros. Ciertamente sería terrible. Pues entonces debemos vigilar por todos los medios que los guardianes no se comporten así frente a los ciudadanos, y que por el hecho de ser más fuertes que ellos no vayan a parecerse a amos salvajes en vez de asistentes benefactores. Hay que vigilarlo. En tal sentido, estarán provistos de la manera más precavida si reciben realmente una buena educación. ¿Y acaso no la poseen ya? Eso no se puede afirmar con tanta confianza, mi querido Glaucón. Solo podemos sostener lo que acabamos de decir, a saber, que es necesario que los guardianes cuenten con la educación correcta, cualquiera que ésta sea. Se han de tener al máximo lo posible para ser amables entre sí y con aquellos que estén a su cuidado. Estás en lo cierto. Además de esta educación, un hombre con sentido común dirá que es necesario que estén provistos de moradas y de bienes tales que no les impidan ser los mejores guardianes ni les inciten a causar daños a los demás ciudadanos. Y hablará con la verdad. Mira entonces si, para que así sea, no les será forzoso el siguiente modo de vida y su vivienda. En primer lugar, nadie poseerá bienes en privado, salvo los de primera necesidad. En segundo lugar, nadie tendrá una morada ni un depósito al que no pueda acceder todo el que quiera. Con respecto a las vituallas, para todas las que se necesitan hombres sobrios y valientes que se entregarán para la guerra, se les asignará un pago por su vigilancia, que recibirán de los demás ciudadanos, de modo tal que durante el año tengan como para que no les sobre ni les falte nada. Se sentarán juntos a la mesa como soldados en campaña que viven en común. Les diremos que gracias a los dioses cuentan siempre en el alma con oro y plata divina, y que para nada necesitan de la humana, y que sería sacrílego manchar la posesión de aquel oro divino con la del oro mortal, mezclándolas, ya que muchos sacrilegios han nacido en torno a la moneda corriente, mientras que el oro que hay en ellos es puro. En el Estado, por consiguiente, únicamente a ellos no les estará permitido manipular ni tocar oro ni plata, ni siquiera cobijarse bajo el mismo techo que estos, ni adornarse con ellos, ni beber en vasos de oro o plata, y de ese modo se salvarán ellos y salvarán al Estado. Si en cambio poseerán tierras propias, casas y dinero, en lugar de guardianes serán administradores y labradores,
En lugar de asistentes serán déspotas y enemigos de los demás ciudadanos. Odiarán y serán odiados. Conspirarán y se conspirará contra ellos. Y así pasarán toda la vida temiendo más bien y mucho más a los enemigos de adentro que los enemigos de afuera. Con lo cual se aproximarán rápidamente a la destrucción de ellos y del Estado. Es en vista a todo esto que hemos dicho cómo deben estar provistos los guardianes respecto de la vivienda y de todo lo demás. ¿Legislaremos así o no? Así, sin duda. Listo, y aquí cerramos ya el libro número 3. Y bueno, llegó pues el mito este, ¿no? Mito fenicio, dicen. Bueno, para comenzar, no hay ninguna ¿no? Idea contraria a la que mencioné al inicio, ¿no? De que los más ancianos, o sea, los presbíteros, son los que deben gobernar, ¿sí? Porque tienen justamente experiencia, porque ya conocen la maldad, no porque está dentro de ellos, sino porque han tratado con la maldad, ¿no? Entonces, los ancianos gobiernan y los jóvenes son gobernados, ¿sí? Eso es lo más natural. Y no solamente en Grecia, ¿no? Eso es, creo que en general toda cultura tradicional tiene esta misma prescripción, o sea, eso es lo que naturalmente se da, ¿no? ¿Sí? Claro, en sus tiempos actuales no es así, ¿no? Ya estamos en épocas distintas y aquí pues ya se da más prestigio a la juventud, ¿no? Incluso para ser gobernante, ¿no? Bueno, y de esto podemos hablar un poco más. Hemos tenido casos, ¿no? De ejemplares acá en nuestro país, en Perú, ¿no? De gobernante joven que hacía desastres, ¿no? Bueno, a ver, entonces los gobernantes deben ser los más aptos, deben ser los más preocupados, o sea, deben ser aquellos que amen el Estado, no hay otra forma, ¿no? Deben ser aquellos que amen, ¿no? Con dice Filón, que amen del Estado. Y hay que evitar que les quiten esa idea de la cabeza, ¿no? ¿Y cómo se los pueden quitar? Bueno, acá ya en primer lugar, ¿no? Se lo pueden robar, ¿no? Pueden ser hechizados, en fin, ya acá sus diferentes, maneras en cómo esto se les puede quitar de la cabeza. Por eso hay que estar vigilándolos, dicen, ¿no? Hay que estar vigilándolos. Desde la niñez, por supuesto, o sea, se los cría desde niños para que sean guardianes. Y bueno, hay que probar, ¿no? Porque todo metal tiene que probarse con el fuego para justamente saber ¿no? Qué tan puro es ese metal. Entonces ellos también hay que ponerle pruebas, o sea, hay que llevarlos a lugares terroríficos, lugares placenteros. Esto me recuerda un poco a lo que hacían también los propios pitagóricos, ¿no? Ellos también se probaban a sí mismos, o sea, ponían un banquete con comidas y solamente se sentaban y lo miraban, ¿no? O sea, querían comerlo, por supuesto, pero se abstenían de eso. Y luego mandaban a que ya se lo retiren, ¿no? O sea, pruebas de resistencia, en todo caso, pruebas de resistencia. O sea, eso es lo que se está haciendo. Y a quien pase las pruebas de resistencia, pues él debe ser el guardián del Estado. Se debe dar honores en vida y, en fin, al que no pase la prueba, pues se le rechaza, ¿no? El que pasa la prueba es el arjonte, ¿no? Es el gobernante, el arjonte. Y el guardián, ¿no? El filaqués. Bueno, luego de eso viene pues esta mentira noble, ¿no? Esta genaion pseudos, mentira noble, y cuenta pues este mito, ¿no? De que todos somos hijos de la tierra nos da luz, y por lo tanto la tierra es nuestra madre y debemos cuidar ese territorio del cual hemos nacido, ¿sí? Y luego cuenta que el Dios nos moldeó y nos puso, ¿no? En nuestra formación, mezcla con metales, ¿no? Y a algunos les tocó el oro, que son los más capaces para gobernar, otros la plata, ¿no? Que van a ser pues los guardianes, ¿no? Los guardianes, los militares y quizás digamos, y hierro y bronce para los labradores y artesanos. Entonces, es natural que los que estén en el gobierno sean los que tengan oro, luego sean los de plata, luego sean los de cobre, ¿no? ¿Sí? Es como el sistema de castas en la India, ¿no? Es un sistema también bastante tradicional, ¿no? Usualmente los que gobernaban tenían algún aspecto divino, ¿no? O el rey podía sanar con las manos, o tenía una conducta intachable. Usualmente los gobernantes en el mundo antiguo eran un reflejo del gobierno de Dios en la tierra, ¿no? Porque, en fin, el mundo antiguo funcionaba así, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué pasa si nacen de hombres de oro, hijos de plata? Bueno, tienen que ir al lugar de plata que les corresponde, ¿no? Si de hombres de oro, ¿no? Nace un hijo de bronce, pues tiene que ir al lugar de bronce, ¿no? ¿Sí? No se tendrá compasión. Acá Clarito dice, ¿no? No se tendrá compasión. Se le arroja al lugar donde pertenece, ¿no? Y al revés también, si de labradores y artesanos, ¿no? Nace alguien de oro, pues tienen que subirlo, ¿no? Tienen que ascenderlo hasta ser un guardián. ¿Sí? O sea, acá hay una dinámica, ¿no? No es únicamente estático, ¿no? No es que de los oros
nazcan únicamente oro, o de las platas puras plata, no, también pueden variar, ¿no? ¿Sí? Y este oráculo me llama la atención, ¿no? Este Jesmú me llama la atención. Dice que el Estado sucumbirá cuando custodie un guardián de hierro de bronce, ¿no? ¿Sí? O sea que es muestra, ¿no?, de un Estado en decadencia cuando gobiernan los menos aptos, pues, ¿no? Los que son labradores, los que son artesanos, nada más, o sea, los que no tienen capacidad para gobernar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice eso de nuestra política actual, no? Creo que había muchos que estarían, pues, ahí ya condenados para Platón, porque ya hemos tenido, pues, gobernantes, ¿no?, que no son precisamente de oro, ¿no? Bueno, luego va por por el modo de vida de estos guardianes, ¿no? ¿Sí? Y claro, tienen que ser también bastante desapegados de la materialidad, ¿no? O sea, ellos no está permitido que tengan nada de oro, ¿no? Que no tomen vino, copas de oro, nada de oro, ¿no? Que no usen, están desprovistos de esto, ¿no? No tienen bienes en privado, no tienen bienes en privado, ¿no? El lugar donde ellos están, todos pueden acceder, ¿sí? Se les da un pago, ¿sí? Y se les dice que ellos ya de por sí son de oro, y estaría muy mal, ¿no? Sería una afrenta al Dios que combinen ese oro puro que tienen, o esa plata divina que tienen, con oro y plata humanos, ¿no? Eso sería sacrílego, ¿sí? Ellos tienen oro puro y no debe contaminarse, pues, con el oro humano. Y para eso también todas las prescripciones que da, todas las medidas que da, ¿no? ¿Sí? Porque si pasa que tienen tierra, si pasa que tienen, ¿no? En fin, todo esto que menciona, pues nuevamente, se van a contaminar y ya no van a ser útiles para el Estado, ¿no? El Estado se va a destruir. Ellos mismos se destruyen y el Estado también, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguien tiene algún comentario respecto a esta última sesión? ¿Seguimos teniendo gobernantes de oro? ¿Los que gobiernen deben ser los mejores? A ver, Jocelyn, te escuchamos. Bueno, me surgió una pregunta cuando mencionaste el sistema de castas, que es, bueno, una organización que corresponde a órdenes sagrados de, bueno, una cultura que es la India, ¿no? Con el ordenamiento que aquí nos está presentando Platón, y lo presenta como justamente una mentira noble, subrayo lo de mentira, que la va a decir el gobernante en esta organización, ¿no? O sea, va a ser un sistema de castas basado en estos órdenes establecidos por el gobernante. ¿Cuál de los dos es más flexible? Esa Claro, es la pregunta, ¿no? O sea, sí. ¿por qué debería tal vez? Porque parece que, en mi caso, me lanzo con una respuesta. En mi caso, parece que el sistema de castas indio es menos flexible Y que también, el sistema de Platón, y por eso justamente sí, eligen tal vez a Platón, o no, Platón sí permite la flexibilidad. Pero es que tal vez se olvidan que en un inicio lo que Platón hizo es homogeneizar ciertas conductas, es más, las conductas que se desvían son expulsadas, para ujú, recién permitir y hacer su división, ¿no? Y claro, ahí puede decirte, bueno, si nace uno de bronce, tiene que ir hacia abajo y etcétera, ¿no? O sea, primero homogeneizó para luego hacer su división. En cambio, en la India, pues igual, o sea, no es que se acepte solo una conducta, sino que hay toda una organización que sí, o sea, tú no puedes cambiar tal vez porque has nacido casta. en tal casta, pero tu comportamiento no queda limitado a una sola opción o a un par de opciones, ¿no? Es, tal vez me permite comportarme, y como se da naturalmente, todo el comportamiento humano no puede ser especificado a una sola línea, es imposible hacer eso. No sé, ahí me parece que tal vez parece que el sistema de Platón permite Ujú. cierta flexibilidad, eh, pero no sé, pongo en la mesa ello, ¿no? Porque Sí, sí, sí. me surgió la curiosidad. Mm. Claro, claro, ahí puede ser Brahman, Kshatriya, ¿no? O sea, depende, ¿no? O sea, te gobiernas la cabeza, los brazos, en fin, el estómago, ¿no? Claro, pero Platón, recordemos, estamos en una ciudad ideal, ¿no? Y como menciona Jocelyn, pues antes de permitir esta variabilidad, ¿no? Esta dinámica, se ha purgado, ¿sí? Se ha purgado.
Entonces, una vez con estos principios puestos, recién se puede dar este juego de, ¿no? De si alguien nace de plata, pues van de plata, si oro se sube a oro, ¿no? Claro, porque es un ideal, ¿no? En cambio, las sociedades hindús, bueno, indias, hindús, es una sociedad real, ¿no? Y hay también muchos conflictos, ¿no? Y claro, es más, en muchos pueblos de la antigüedad también era así, los propios sacerdotes del ámbito judío también, ¿no? O sea, si eres, para ser sacerdote tenías que nacer de una familia de sacerdotes. No es que alguien que no sea de otra tribu pueda ser sacerdote, no, tiene que ser parte de esa, creo que son en fin, por ahí de una de las tribus, ¿no? Tiene que ser elegido de esa sucesión para que pueda ser y ejercer ese tipo de funciones, ¿no? En Platón no hay eso, en Platón no hay eso, ¿no? Hay más dinamismo, ¿ya? No hay compasión absoluta, y vamos a ver más adelante que ni siquiera pues hay hijos propios, ¿no? O sea, todo es de la comunidad, ¿sí? Todo es de la comunidad, nada te pertenece, ¿no? Es más, él está diciendo, a los propios guardianes nada les pertenece, ni siquiera los propios hijos les van a pertenecer, ¿no? O sea, todo es parte de un colectivo, ¿sí? En fin, ¿no? Me recuerda un poco también el orden natural que hay en los propios insectos, ¿no? Tenemos a las abejas, la abeja reina, los ánodos, en fin, ¿no? O sea, hay un orden, una estructura que debe respetarse. Creo que ahí está bien, pero ahora en cuanto claro, al traspaso de uno lado a otro, bueno, nos parece bastante justo, diría, ¿no? Pero bueno, es Platón, así que también tiene truco, pues, de buscar lo mejor para el Estado, ¿no? Bueno, esto del oro también me llamó la atención, ¿ya? De que estén alejados del oro, no sé qué les parece, ¿no? Es una medida muy estricta, y aquí creo que puede estar de acuerdo con Platón también, de que, claro, sí, pues tener este lujo y riqueza a la vista, ¿no? Puede un poco también hacer que los propios guardianes también, ¿no? Deseen este tipo de brillo, ¿no? Consigo. Pero bueno, o sea, ahí queda pendiente la pregunta de Jocelyn también. Sí, Fernando, lo escuchamos. A mí me parece que lo del oro es porque siempre, ayer, mañana y antes, el oro siempre ha traído a lo cabo a los seres humanos. Y si algo ha de caracterizar al filósofo, a los guardianes, es que estén totalmente alejados, casi que desprecien el oro. Sin embargo, eso no significa que sepan valorarlo, porque el dinero, el oro, sirve como un medio, pero que no sea un fin en sí mismo, que es lo que ha terminado convirtiéndose bajo el paradigma mamónico, pues. Pero él ya hace esos reparos, porque, como repito, siempre el oro ha fascinado al ser humano, pues. Esa es la razón. Claro. Desde los incas hasta por todo el Todos, mundo. en todas las culturas, en todas las culturas. Sí, El oro. sí, sí. Acuérdense de Heráclito. ¿Te acuerdas de ese famoso texto donde hace mención al oro? Ah, ya, sí, que escarban, ¿no? Que quieren, que buscan oro, que escarban oro, ¿no? Claro, Muchos y no encuentran casi nada, algo por ahí, ¿no? Un fragmento de Heráclito. los superfluos creen que está por encima, cuando en realidad la riqueza está por debajo. O también, por ejemplo, el mismo Platón en el Oración del Filósofo. Quiero Claro, ser. también, claro. Ahí está. Claro, que solamente pueda llevar el oro que pueda cargar, ¿no? O sea, nada más. Exactamente, No exactamente. excederme también con eso. No, y además, ¿qué le pide a Pan? Quiero ser el más rico de todos. Pero De no, la riqueza interior es, claro, pero sí. claro, pues no es el oro común y corriente, sino el de la sabiduría, pues. Justamente ahí empatan los alquimistas, ¿no? No lo quería mencionar, pero ya que sale el tema del oro. Los alquimistas, los primeros también buscaban el oro, pero el oro filosófico. Ya luego cuando se hace mercantil, ya obviamente, pues ya no, ¿no? Ahí ya piensan que el oro es el oro humano, ¿no? Pero busca a Dios es el oro divino, ¿sí? O sea, su transmutación, todo eso de buscar, alcanzar la piedra filosofal es para ellos mismos resplandecer por dentro, ¿no? Eso es lo que buscan, ¿no? Ahí la tradición alquímica pues se recupera el tema de los metales, ¿no? Y también ve que hay procesos de transformación y bueno, es un capítulo interesante que podemos hablar también aquí. Sí, Pero esa es la misma idea, es la misma pero, idea. pero los alquimistas ya de la Edad Media, ya, acuérdate, ya están con el virus de la codicia. Justamente por eso es que cae, pues, por eso que cae, sí.
Sí, sí, fue un momento espiritual muy interesante por eso, pero los términos que usaron también permitía confusión, pues, porque hablaban de oro, ¿no? Entonces ya, pues, muchos mercachifles fueron y engañaron también. Es cierto. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen de este oráculo? ¿Es posible que sea cierto que si el Estado sucumbe cuando lo custodia un guardián de hierro de bronce? La decadencia ya de una comunidad cuando pues los que están abajo, ¿no? En esta categoría suben al trono. Bueno, la historia parece demostrar lo que sí, ¿no? Claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Cómo se adelanta todo, ¿no? Imagínate, mírate todo lo que, a todo lo que se adelantó y estamos en eso, ¿ah? ¿Qué es lo que denuncia Nietzsche? Es decir, la sublevación de los esclavos y los inútiles, de los incapaces, y ahí Eh, están en el claro, gobierno, ¿ah? sí, sí, pues. En todo sentido de la palabra, porque imagínate, hasta en el uso de la inteligencia artificial, acuérdense en el mito de Teúd, cuando dice el gobernante, le dice al artificioso creador de técnicas, le dice, está bien, tú eres creador, todo lo que vas a defender tu criatura, pero yo por algo soy gobernante, soy mejor que tú, y yo sé Mm, evaluar qué es lo conveniente. claro. En el mundo contemporáneo, el gobernante no es capaz de evaluar lo que es conveniente, solamente está vendiendo, está interesado por vender su mercadería y que siga la máquina, que siga la inteligencia artificial, así a la larga cree un mundo deshumanizante. Miren, ya las noticias ya no la pueden callar, o sea, es una emergencia. Los niños están quedándose descerebrados por el uso de la tecnología. Ya es alarma mundial. Les voy a compartir a ustedes un informe que ha llegado a la Universidad Católica, que me mandó mi hermana, en Harvard. Harvard, ¿ah? Los alumnos ya no leen y en clase están totalmente desconectados mirando su celular. Si una universidad tan exclusiva está en eso, ¿qué le puedes esperar pues a nivel del mundo? Mira. Y acá se promociona, Fernando, se promociona el uso de la IA, ¿no? Estamos en el Claro, mundo. claro, claro. Y los colegios creen, ya les he contado que yo recibo capacitaciones donde los tarados hablan de que para mejorar la lectura hay que usar la inteligencia artificial. Y a ver, dime, ¿ah? Todo porque también les pagan, ¿ah? Cuando yo estaba en el colegio peruano japonés de 15 años, mira, uno de los problemas fue que yo, ¿te acuerdas? Les he contado, iba a dictar, pero sin, sin libro de texto. Entonces el director me dijo, profe, que ahí me va a traer problemas. ¿Por qué? Porque acá vienen a regalar los libros, regalan computadoras a los profesores en su maletincito, para que compremos los libros de esos que se usan en los colegios, ¿cómo se llaman los más caros? De Santillana, de Ah, ok. Santillana. Ya, y les dan su capacitación, todo, y usted va a quitar el negocio a un grupo. Dije, no, entonces yo dicto, pero sin esos libros. ¿Por qué? Porque los hacen en España. Pues, ¿cómo va a ser una historia de Perú? Los hacen en España. Y mira, pura Mm, fotografía, nomás es pura fotografía. Mira, ahora, pasado 20 años, ¿qué le regalarán? Pues, le regalarán su viaje. Imagínate a un profesor que le regalen un viaje a Tarapoto, solamente porque ponga inteligencia artificial en los cursos. Mm, Hay capacitaciones que se hacen constantemente sobre IA, de hecho. Sí, sí. Así Y es es, obligatorio para algunos. Bueno, en mi caso sí también, ¿no? O sea, así es, se pide. claro. Y las universidades creen que están dando un salto a la estratosfera con eso, cuando en realidad es todo lo contrario. Es Es más donde- difícil evaluar ahora un ensayo de un alumno, porque no sabes pues si es IA o es él, ¿no? Así Mm. es, así es. Bueno, cerramos entonces el libro número 3 con tantas cosas que nos ha dicho Platón por acá, muchas reflexiones también en el terreno político, en el terreno personal, ¿no? Ya, bueno, sabemos que es música y gimnasia a la vez, ¿no? No uno u otro, ¿no? Sino que somos la mesura, pues. Nos queda el libro número 4, ya estaremos revisando las fechas, ¿sí? Espero tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en la En la, siguiente sesión. en la rueda de Montoya, nos estamos viendo en la rueda de Montoya. Yo Ah, salí, seguramente sí.